Nuestra siguiente invitada es un ejemplo del esfuerzo y la superación y una maestra de cómo el origen no define nuestro destino, nuestra actitud sí. Melissa Guevara es ingeniera de sistemas, trabajó en Bancolombia liderando proyectos de alto impacto y hoy es reconocida como una de las 100 innovadoras de Latinoamérica, emprendedora y fundadora de una startup tecnológica. Nos comparte su historia para demostrar que creer en uno mismo lo cambia todo. Recibamos con un fuerte aplauso a Melissa Guevara. Un aplauso para ella. Hola a todos, muy buenos días. Nunca había tenido un público tan joven, me encanta. Bueno, hoy nuestra charla se llama Tu origen no determina tu destino, tu actitud, sí. Cada decisión que tomamos en nuestra vida puede cambiarla drásticamente y yo hoy quiero preguntarles que piensen un ratico cuál fue esa última decisión importante que tomaron. Piensen un ratico qué fue lo último que hicieron que ustedes consideran que tomaron una decisión importante en su vida. Si de pronto no se les ocurre nada, los ayudo, como nos decía ahorita Caro, venir acá, ¿cierto? Esto ya es una gran decisión. Estar aquí, presente, disponibles a escuchar historias, a inspirarse. ¿Y por qué no empezar a soñar? Yo tomé una decisión que considero muy importante en mi vida a mis 16 años. Soy de Montería, vengo de una ciudad muy pequeña y tomé la decisión de venir a una ciudad mucho más grande a enfrentar un choque cultural a mis 16 años. Estaba muy joven, estaba como ustedes están hoy en ese momento. Obviamente pues acompañada de mi familia, orientada de mis padres, porque quería perseguir un sueño de superarme, ¿cierto? De que el mundo existían otras realidades y yo quería vivirlo. Tomar esa decisión definitivamente fue un gran paso en mi vida profesional y ha sido parte de mi proceso para estar hoy acá. Definitivamente esto nos lleva a que vivamos situaciones donde estemos en momentos donde no sepamos para dónde vamos, donde nada esté claro, ahorita lo mencionábamos, yo sé que muchos de ustedes dirán, vengan, pero es que yo solamente, pues, o vine porque me dijeron en el colegio que hacía parte de la nota, o algunos vienen más motivados y están interesados, o a lo mejor leyeron qué era hackear tu mente. Ahorita nos mencionaban hackear es reprogramar un poco las formas de pensar o lo que hemos construido hasta este momento en nuestra vida y empezar a pensar diferente. Y nunca va a haber un momento donde todo esté absolutamente claro. Pero lo que sí debemos tener claro es cómo vamos a enfrentarnos a esa situación, es que vamos a entregarlo todo, a que definitivamente hay que dar ese paso. Yo ya estaba aquí en Medellín, ya había pasado a la Universidad de Antioquia, entonces, pues, ¿qué más tenía que hacer sino entregarlo todo? No sabía qué iba a pasar, a qué me iba a enfrentar, porque empezando que la cultura era muy distinta, pero la única opción es seguir adelante. Yo soy Melissa Guevara, ingeniera de sistemas de la Universidad de Antioquia. Tengo una especialización en administración y gestión de negocios y un MBA en España en administración. Y he formado mi proceso en una ciudad que no me vio nacer. Y allí es donde viene el origen de esta charla. Porque definitivamente no importa de dónde vengamos y no importa las limitaciones que tengamos, si ponemos un esfuerzo, eso sí, depende de ti, depende de ustedes. No hay más secreto. Puedes dar ese siguiente paso y puedes marcar una diferencia. Cuando llegué a esta ciudad, obviamente había mucho miedo y a medida que pasaba el tiempo, ese miedo crecía un poco más porque es que era muy incierto lo que iba a vivir. Había un esfuerzo importante de mi familia para que yo pudiera
empezar a cumplir mis sueños, pero eso no era suficiente. Entonces allí empezamos a preguntarnos, listo, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pues porque es que yo también quiero, no sé, comprarme algo, pero pues los recursos son limitados, no tengo privilegios, ¿qué voy a hacer? Entonces, vivir en pensión con personas extrañas, no sé si ustedes saben lo que es vivir en una pensión donde, pues bueno, no puedes vivir en un apartamento tú solo. En esa época vivía con mi hermano, entonces pues vas y compartes un lugar, pagas por una habitación y tienes que compartir los recursos que están ahí y organizarte. Entonces empieza el primer reto, administrarte. Es que ya mi mami no se va a levantar conmigo a prepararme el desayuno, sino que es que depende de mí, o sea, ¿me alimento o no? ¿Cierto? Entonces ya todas esas incomodidades empieza a enfrentarte a tu corta edad, a obligarte a madurar y el miedo aparece. Pero el miedo se puede volver más pequeño cuando empiezas a vivir todo con pasión, cuando te haces consciente, como lo mencionaba ahorita el profesor Oscar de la Universidad Nacional en el panel, si haces las acciones con conciencia, o sea, es que estás en tu propósito, eres tú. Entonces vas a empezar a ponerle pasión y ese miedo se va a hacer más pequeño, no va a desaparecer, pero se va a volver más pequeño, porque el miedo es necesario, siempre nos va a impulsar. Finalmente, nosotros, ¿qué decidimos hacer con mi hermano? Pues venga, ¿qué hacemos? Vendamos minutos. En esa época, no estamos hablando un par de años, pues no existían los planes de datos y esto no era tan asequible. Y resulta que vivíamos donde había muchas personas como nosotros que eran de otras ciudades. Entonces el poderse comunicar era muy valioso, muy valorado. Entonces dijimos, pues vendamos minutos. Eso hicimos, fue nuestro primer paso. Entonces dijimos, pero pues no podemos quedarnos acá vendiendo minutos solamente, hagamos algo más. Y empiezo a averiguar en la universidad y ahí me retomo las palabras de Carolina de Ruta N, donde nos decía, aprovechemos las oportunidades que nos ofrece el Estado y el lugar donde estamos. Ruta N, la Alcaldía de Medellín, las universidades públicas, tienen muchos programas que nos pueden ayudar o apalancar a resolver un problema que para nosotros en ese momento puede ser muy grande, pero cuando vamos y preguntamos, hay una solución a la mano. Y la universidad ofrecía la opción para sus estudiantes de trabajar con una condición, tener un promedio superior. No era nada sencillo, pues en una ingeniería, para los que por aquí están interesados en ser ingenieros, saben que hay que esforzarse bastante. Mis compañeros eran los más tesos, por ahí hay un refrán que dice los más tesos de la UDA, esos estudiaban conmigo, entonces venga, vamos a trabajar por eso, pues esforcémonos un poquito más, logremos ese promedio y empecemos a trabajar. Y fue así como conseguí mi primer empleo formal siendo auxiliar de programación en la Universidad de Antioquia para el Departamento de Gestión Documental. Y ahí empiezo a sentirme orgullosa de mis resultados porque definitivamente logro un primer trabajo sin un contacto, sino por mi esfuerzo. Y empiezo a aterrizar lo que me decían, que es que era mi esfuerzo lo que me iba a permitir lograr mis sueños. Esa fue la primera aterrizada que yo tuve en que ven, pues yo puedo lograr cosas a pesar de que este no sea mi origen. Luego pasa el tiempo y por muchos años empiezo a pensar en mi siguiente paso, ¿cierto? Y mi siguiente paso es, bueno, quiero entrar a la vida laboral más formal, a la vida corporativa, y empiezo a proyectarme para ingresar a una empresa, las más grandes de Medellín. Visiono eso, ¿cierto? Y me preparo para ello. Empiezo a presentar a diferentes convocatorias y logro entrar al banco más grande del país, que es Bancolombia, a hacer mis prácticas como estudiante. No podía aspirar a tener un cargo profesional, pues aún no me había graduado, y eso implicaba otro esfuerzo más. Eso es otra decisión más que para cambiar mi vida, pero entonces es otro esfuerzo. Es otro esfuerzo donde entonces tengo que tomar clases a las 6 de la mañana y estudiar hasta las 10 de la noche, estudiar los fines de semana, los sábados, todo el día. Y como decían ahorita, el coro, pues mientras otros estaban de rumba, pues yo estaba estudiando hasta las 10 de la noche porque era la única forma de entrar a ese mundo corporativo al que yo me soñaba. Y lo logro, hago mi carrera y ahí vuelvo a empezar de cero. En la incomodidad, en el temor, volviendo a vivir esos sentimientos, pero que con la pasión de estar logrando llegar a donde yo quería, los vuelvo más pequeños y trabajo por ellos. Empiezo obviamente pues como estudiante, desarrolladora,
y logro llegar a liderar equipos de tecnología, acompañar jóvenes, a trabajar con personas muy jóvenes, también como ustedes, y ahí descubro que es algo que me apasiona demasiado, trabajar en equipo, crear cosas nuevas, definitivamente es algo que te mueve y una vez lo descubres, que fue mi caso, ya uno no puede parar de seguir creando y haciendo más y más y más. Ahí definitivamente empiezo a tomar una nueva versión mía, donde descubro esa pasión por crear y tomo otra gran decisión, y es voy a emprender. Creo mi empresa de software, donde empezamos a desarrollar y a crear cosas nuevas al mismo tiempo que trabajaba en Bancolombia. Por mucho tiempo logré hacer las dos cosas, pero finalmente me convertí en mamá y el tiempo empezó tenía que haber un balance, claro, ¿cierto? Entonces, llegó un punto donde debo renunciar a algo por lo que yo había luchado mucho tiempo y decir, tengo que abandonar un sueño para seguir persiguiendo otro, y es volverme empresaria y crear país. Ya sentía que era el momento de crear país, de devolver lo que he recibido, de lo que he podido construir. Por eso me encantó esta invitación, porque es una forma de contar un poco lo que yo he vivido. Normalmente cuando voy a charlas voy a hablar más de liderazgo o de emprendimiento o de crear empresas, y esta vez es hablar de la historia de cómo me impulsé y cómo todo nació desde mi interior para llegar a este punto. Entonces tomo esta gran decisión nuevamente, me vuelvo a enfrentar a otra gran decisión, a sentir otra vez miedo de dejar la comodidad de algo que yo ya había soñado y había logrado, estaba en un punto muy importante de mi carrera profesional, para emprender. Y resulta que si todo lo anterior me había dado miedo, esta última decisión era absolutamente tenebrosa. Empezar a emprender, a crear empresa en este país es bastante difícil, y entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cierto? Entonces, otra vez volvemos a lo mismo, pues, ¿qué voy a hacer? No me voy a quedar entonces ahí, pues, diciendo es muy difícil, no. Empezamos a apalancarnos de procesos, Ruta N, ya somos parte de Ruta N, y empezamos a lograr reconocimientos como ser el proyecto más innovador a nivel de Latinoamérica. Nos ganamos ese reconocimiento a finales del año pasado, y ahí empiezas a ver los resultados de tu esfuerzo, de tu constancia, y empiezas a apalancarte en las oportunidades que están disponibles para todos, que todos las tenemos ahí a nuestra mano, pero dependen de quién, de nosotros mismos. Y seguramente ustedes se van a preguntar, listo, pero pues, se oye muy chévere, muy bacano, pero entonces ¿yo cómo hago para lograr empezar a seducirme de esa actitud y para empezar a trabajar por mis sueños? Y yo no tengo, incluso algunos de ustedes dirán, yo ni sueños tengo, es que yo lo que tengo son problemas para resolver. Entonces, pues, ¿cómo me vas a decir que empiece a pensar de otra forma si yo ni siquiera sé para dónde voy? ¿Cierto? Entonces, hoy yo les quiero contar algunos tips o algunas cosas que yo he puesto en práctica y que me di cuenta incluso mucho después. En su momento, cuando yo miro con retrovisor, mirar por retrovisor siempre va a ser mucho más fácil. Cuando yo miro por retrovisor lo que yo he hecho y que ha sido lo diferente, me empiezo a dar cuenta que mi actitud ha sido un gran diferencial al momento de enfrentar todas las situaciones que he pasado, pues, en mi proceso. Y he recopilado alguna información que me ha permitido seguir trabajando en eso, ¿cierto? Seguir trabajando en fortalecer mi emoción, mis decisiones a la hora de enfrentarme a una situación que no siempre va a ser la ideal. Y ese primer tip es la gratitud. El agradecimiento nos ayuda a entrenar nuestra forma de enfrentar las situaciones que vivimos en el día a día. Agradecer lo poco. Es que tengo que resolver hoy 10.000 problemas, pues agradece porque puedes resolver ese problema. Es que hoy no sé si voy a poder, me va a lograr para alcanzar para tomar el transporte, pues agradece que puedes caminar, ir caminando, a lo mejor con un amigo, conversar, ¿cierto? O sea, es que es agradecer en el contexto.
sin volvernos en un exceso de optimismo, de positivismo, sino agradecer es que finalmente es una oportunidad lo que está sucediendo, porque eso más allá de resolver el problema de forma inmediata, te va a empezar a ayudar a ver las cosas de otra manera, a buscarle la forma de resolver lo que tienes allí o de aprovecharlo y maximizarlo a su mejor nivel. El agradecimiento definitivamente es fundamental, empezar el día agradeciendo. Amanecí bajo un techo, tengo una cama donde dormir, mi familia está conmigo, mis seres queridos tienen salud. Eso, lo mínimo, agradecerlo, porque muchas veces no valoramos lo que tenemos y a la edad de ustedes, yo también pasé por ahí, no agradecíamos muchas cosas. Yo lo empecé a agradecer cuando empecé a vivir sola, cuando empecé a tener que prepararme el desayuno. Entonces, ese valor, qué rico que alguien me hubiera dicho, agradece, valóralo. Me tocó aprenderlo, no de la mejor forma, pero hoy quisiera dejarles ese mensaje del agradecimiento y valorar lo que tenemos. Es fundamental porque es que hoy tenemos una oportunidad que a lo mejor otra persona no la tiene. Un día, una acción. Pensemos en esos sueños. Ahorita hablábamos, bueno, pues si no tengo sueños, ¿qué hago? Entonces, hay algo que empecé a practicar hace un tiempo, más o menos 6 años, que estaba haciendo pues como un trabajo de fortalecimiento de habilidades blandas, de liderazgo, y es, ¿cómo quiero que sea mi día ideal? Y empecé a hacerme una pregunta y es, ¿cómo quiero vivir? ¿Cómo me estoy pensando yo que quiero vivir? Entonces, hagamos un ejercicio. No sé cómo va a ser mi día ideal, pero sí sé cómo quiero que sea mi mañana ideal. Que yo quiero empezar mi mañana llegando a tiempo a mi clase, no quiero estar corriendo, quiero recibir un abrazo de mi mamá o de mi hermano, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer entonces hoy para lograr esa mañana ideal? De toda esa lista de mi mañana ideal, ¿con qué puedo empezar? Es que mi mamá siempre me levanta regañadientes y siempre nos vamos enojados. Bueno, mi mañana ideal es despedirme con ella con amor. ¿Qué voy a hacer hoy? Entonces hoy me voy a levantar un poco más temprano para que el ambiente esté más ameno y yo le voy a dar ese abrazo que a lo mejor ella no me ha dado. ¿Sí? Yo lo voy a cambiar, o sea, voy a empezar a tomar acciones cortas y así voy a empezar a descubrir cuál es ese sueño al que yo me quiero enfrentar si aún no lo tengo. O si ya lo tengo claro, entonces, ¿qué voy a hacer para dar ese primer paso? Rodearnos de personas que nos inspiren, súper importante. Hoy tenemos una influencia impresionante de las redes sociales, donde la mayoría de la vida que se ve en redes sociales es completamente falsa. No nos rodeemos de eso todo el tiempo, sino de personas reales. Ahorita mencionaban en el panel, hacían una pregunta súper valiosa de los mentores. Qué afortunados los que pueden tener un mentor, pero no todos tenemos mentores, no todos vamos a tener acceso a mentores y es una realidad. Y pues bueno, no podemos cambiar eso, pero sí podemos buscar una forma de buscar un mentor para nosotros. Si me empiezo a visionar qué es lo que yo quiero lograr, pues entonces empiezo a buscar personas que me inspiren, que ya hagan eso que yo quiero, a donde yo quiero llegar. Entonces, aprovecho las redes sociales no para seguir cuentas que me venden una vida ideal que no está a mi alcance y que lo que va a hacer es llenarme de frustración, sino que empiezo a seguir redes sociales de personas que realmente inspiran. Por ejemplo, les cuento unas que a mí me gustan, que pueden ser inspiradoras en esta etapa de su vida. Brian Tracy tiene un podcast y tiene muchos videos en YouTube donde nos habla de cómo nos podemos enfocar, donde nos anima a crear disciplina para lograr nuestros sueños. Brian Tracy, excelente, se los recomiendo mucho. De hecho, hay una alarma, de pronto ustedes deben ver mucho TikTok seguramente, pueden buscar en TikTok la alarma de Brian Tracy. Cuando empieza a sonar, levántate, ¿qué haces ahí? Pilas, arriba, o sea, en otras palabras, obviamente, en sus palabras, pero es súper inspiradora, es súper motivadora para levantarnos agradeciendo y con actitud. También Marian Rojas tiene un podcast, tiene muchos libros también, que nos empieza a hablar de cómo funciona la mente, ¿sí? Cómo funciona el cerebro. O sea, aprovechemos el acceso a toda esta información que hoy está disponible y gratis, y pues es una forma de tener un mentor digital, volvernos su mejor amigo aunque no sepa, y empezar a poner en práctica lo que ya grandes personas han aprendido. Venir a estos espacios, a estos foros, como dice
Carolina, en Ruta N hay muchos espacios periódicos donde hay oportunidad de conocer de personas que ya han recorrido un camino y por qué no empezarnos a visionar ahí. Empezarnos a visionar como nos preguntaban ahorita que quién quería ser profesor, quién quería ser ingeniero, quién quería ser, ¿por qué no? Pero ¿qué voy a hacer hoy para empezar a llegar hasta ese punto? Y el que voy a hacer hoy no es precisamente pasarme horas en redes sociales viendo vidas irreales, sino aprovechando el tiempo. Compararse. Compararse es inevitable, siempre nos vamos a estar comparando. Pero más allá de compararnos por digamos, menospreciar nuestra situación, debemos hacerlo para inspirarnos, ¿sí? Todo esto es parte de entrenar nuestra forma de ver las cosas, porque es que de un día a otro yo no voy a cambiar pues mi realidad, sino que voy haciéndolo poco a poco. Es empezarse a dejar de fijar en eso que no me aporta. Es que si me voy a comparar es porque me estoy comparando para inspirarme y porque estoy comparándome para ver qué me hace falta, pero no para sentirme mal, sino para ver qué voy a hacer para llegar a ese momento, ¿cierto? Entonces, es importante compararnos siempre, es con qué hice yo ayer que no me permitió avanzar y qué voy a hacer hoy para entonces sí dar ese siguiente paso. Entonces, la primera persona con la que nos tenemos que comparar es con nosotros mismos y si nos vamos a comparar con alguien más, que sea siempre desde la inspiración para ver, es que yo quiero lograr eso, qué hizo, venga, estudio su historia, a lo mejor tiene una biografía o un video donde yo pueda empezar a agarrar tips y empezar a aplicar prácticas pequeñas que me permitan seguir dando esos pasos más allá. Este tip es súper importante y es creer en nosotros mismos. Ahorita hablaban de fe en nosotros mismos, también la chica del coro. Y yo les confieso, es el que más me cuesta. Los otros, afortunadamente, pues por mi trabajo y por lo que hago en el día a día, me he enfrentado a ellos muy seguido, entonces uno va entrenándose en eso, pero este es difícil para mí, me ha costado mucho. Porque ahí empieza a aparecer el síndrome del impostor, empieza a decir no soy capaz, esa vocecita interna, y eso hace que empieces a bajar la guardia y a creértelo, porque si nos repetimos algo, en algún momento nos los empezamos a creer, y no, o sea, hay que volver al centro y decir no, es que no puedo seguir pensando que no soy capaz, es que ya yo logré un montón de cosas, es que yo ya logré, en caso de ustedes, ya yo logré llegar al final de mi etapa escolar, y ¿por qué no voy a ser capaz de dar ese otro paso? ¿Por qué no? ¿Qué me lo impide? Y si eso que me lo impide está en mis manos resolverlo, empezarlo a trabajar, ¿sí? Hay que creer en nosotros, incluso cuando nadie más lo crea. Pues imagínense yo en una ciudad bien pequeña y hace un par de años, no les voy a decir cuánto, pero no me dan la cuenta, y decir, no, es que me voy a ir a estudiar a Medellín, voy a ser ingeniera de sistema. En esa época eso era, pues uno decía así, la carrera del futuro, pero como que no era tan tangible. Y voy a estudiar y voy a trabajar en una gran empresa, pues eso era motivo de burla, ¿cierto? Es de bullying. Pero pues yo decidí creer en mí, ¿por qué no? O sea, ¿por qué me lo impide? ¿Cierto? Entonces, la invitación es a creer en nosotros mismos y a trabajar en esos sueños. Quisiera cerrar con un mensaje, bueno, se perdió aquí el slide, no sé. Bueno. Quisiera cerrar con una última frase, y es invitarlos a hacer una acción por cada día. Un día, una acción. Un día, una acción. Están muy jóvenes y seguramente que si empiezan desde ya a hacer un día, una acción, un día, una acción, con seguridad van a lograr muchísimas cosas, mucho más de lo que ustedes mismos se están imaginando ahora. Porque en cada suma de esas pequeñas acciones y en la constancia está la clave para lograr esas metas que ustedes se proponen. Y si esas metas cambian en el camino, pues maravilloso, porque entre más rápido nos demos cuenta de qué es lo que yo quiero lograr, cuál es mi propósito, mucho mejor. Un día, una acción, un día a la vez, una acción.
y hoy es ese día. Muchas gracias.